Hola, muy buenas. Bien, hoy voy a hacer un vídeo sobre el excedente tanto del consumidor como del productor. Vale, primero sería ver qué significa o qué entendemos nosotros en economía con la palabra excedente. Vale, cuando uno va a adquirir un bien o un servicio, pues él tendrá una disposición a pagar. Yo, por ejemplo, imaginar que yo voy a comprar un ordenador y yo tengo pensado tal marca, tal modelo y quiero pagar como máximo por él 600 euros. Ese es mi precio de reserva. Esa es mi disposición a pagar. Yo voy a pagar como máximo por él 600 euros. Si lo encuentro por debajo de 600 euros, ese modelo, o sea, esa marca y ese modelo, lo compraré. En 600 euros, digamos que es la cantidad a la que me da igual, tenerlo o no tenerlo, pero por comodidad vamos a asumir que a ese precio, o sea, al precio máximo, que es el precio de reserva, a ese precio también lo cogemos. Y si ya el precio supera mi disposición máxima a pagar, si el precio sube de 600, pues no lo voy a pagar, o sea, no lo voy a comprar. Entonces, ¿en qué se basa el término excedente? ¿Por qué? Porque cuando uno hace una transacción, normalmente hay una manera de medir la satisfacción que le produce, por ejemplo, o a un consumidor o a un vendedor, productor, la ejecución de esa transacción. Por ejemplo, si yo tenía 600 euros como máximo y esta era mi disposición a pagar. Yo tenía una disposición a pagar por un objeto concreto 600 euros. Sin embargo, luego en el mercado lo encuentro a 400 euros. Como este precio es más pequeño del que yo tenía pensado como tope para poder pagarlo, lo cojo. Entonces, ¿qué sería el excedente? Pues el excedente sería una forma de valorar, pero en términos económicos, la satisfacción que me produce a mí esa operación. ¿Por qué me produce satisfacción? Porque en principio voy a coger el objeto que quería, que era un ordenador, pero encima me voy a quedar con 200 euros. 200 euros que no contaba con ellos. ¿Vale? Yo pensaba pagar hasta 600, pues todo lo que baje de 600 es un dinero que a lo mejor no cuento con él y ese dinero me va a producir una satisfacción y ese va a ser mi excedente. ¿Vale? O sea, una manera de medir la satisfacción que me produce esa transacción. Y en este caso tendría un excedente de 200 euros, que es la diferencia entre el precio que pago y el precio que estaba dispuesto a pagar. Vale, aquí suponiendo que únicamente hay un consumidor. Vamos a suponer que en vez de un consumidor, pues nos encontramos con un conjunto concreto de consumidores. 3. Vale, imaginad que uno se llama Pedro, que otro se llama Juan y otro vamos a suponer que se llama Andrés. Pedro, Juan y Andrés. Y lo mismo, esas 3 personas van a intentar comprar un objeto y cada uno pues valora el objeto, tiene un precio máximo para pagar por ese objeto. O sea, cada uno tiene un precio de reserva. Pedro, vamos a suponer que él valora el objeto, él pagaría por él hasta 80 euros. O sea, hasta 80 pagaría por él. Juan pagaría por él hasta 60. O sea, Juan lo valora, pero no lo tiene en tan alta estima como Pedro, o bien no le hace tanta falta como a Pedro. Y Andrés, pues lo valora, por ejemplo, a 40 euros. O sea, a los 3 les gusta el objeto, pero hay uno que es el que más lo valora, por las circunstancias que sean. Juan lo valora un poco menos que Pedro, pero un poco más que Andrés. Y de los 3, Andrés sería el que menos valoración hace de ese objeto, pero también lo valora. Bien, vamos a suponer que el precio de mercado vale, por ejemplo, 50 euros. ¿Cuál sería el excedente en esta situación? Bueno, pues yo lo que voy a hacer, vamos a dibujar unos ejes de coordenadas. Aquí vamos a poner el precio y aquí vamos a poner la cantidad. Como hay 3 personas, pues aquí pondré
un objeto, dos objetos y el tercero. Y aquí voy a poner los precios. Los precios pues los voy a poner de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces yo sé que a un precio de 80 euros, Pedro sí lo compraría. O sea que este sería el tope de precio que estaría dispuesto a pagar Pedro. Luego, a partir de los 60 entra Juan. Y Juan tiene este tope. O sea, aquí está Pedro y aquí estaría Juan. O sea, la línea horizontal marca el tope de precio que estaría dispuesto a pagar cada uno de los tres personajes que voy a poner aquí. Vale, y a partir de 40 euros, pues ya estaría dispuesto a pagar, aquí ya entra Andrés. Entonces, vamos a situar el precio de equilibrio, el precio de mercado en 50 euros. 50 euros estarían aquí, entre el 40 y el 50. Bueno, pues ¿qué pasaría a 50 euros? Ese es el precio de mercado. ¿Qué pasaría con este precio? Bueno, pues a este precio es inferior a dos precios de reserva de dos de los tres personajes. Por ejemplo, Pedro estaba dispuesto a pagar a 80. Si se lo encuentra a 50, pues vamos, él encantado de la vida, él lo va a comprar. Este es el precio de mercado. Luego Juan estaría dispuesto a pagar 60, se lo encuentra a 50, él encantado de la vida, él también lo va a comprar. Andrés estaría dispuesto a pagar como máximo 40, como el precio está a 50, se escapa de la valoración que él ha hecho y él no estaría dispuesto a pagar, o sea, a comprar a ese precio. Entonces, ¿cuál sería el excedente en esta situación? Bueno, pues ¿cuál es el precio que pensaba pagar Pedro como máximo? 80. ¿Cuánto llega a pagar? 50. Pues por Pedro el excedente va a ser toda esta cantidad. Toda esa cantidad, o sea, es como si fuese el área de este rectángulo, que es la diferencia entre el precio que estaba dispuesto a pagar y el precio que paga. O sea que el excedente de Pedro pues va a ser 80 que pensaba pagar menos 50 que paga, él tiene un excedente de 30. O sea, él se lleva el objeto y se lleva 30 euros que no pensaba llevarse. Vamos a calcular el excedente, por ejemplo, de Juan. Él pensaba pagar 60, para Juan sería, esta es la situación, él pensaba pagar el precio máximo y él paga esto, o sea que hay una diferencia. Bueno, pues esto lo voy a marcar, por ejemplo, en azul, para que sea mejor. Esta marca que estoy haciendo en azul, ese sería el excedente de Juan. ¿Cuánto valdría el excedente de Juan? Pues si lo que pensaba pagar es 60 y lo que paga es 50, pues se llevará un objeto, el objeto, pero se llevará también una cantidad en euros equivalente a 10 euros. O sea que la valoración que el excedente de Juan será 10. Y el excedente total será de 40. 30 de Pedro más 10 de Juan. O sea que en estas transacciones hay dos consumidores que salen beneficiados, Pedro y Juan, y salen beneficiados de una cuantía de 40 euros. Bien, recordad que el excedente es una medición, es una valoración en términos monetarios. Una manera de valorar en términos monetarios la satisfacción que produce un conjunto de transacciones. Es una manera de medirlo. Y en economía pues medimos en términos monetarios. Vale, ¿qué pasaría si el precio bajara? Vamos a suponer que ahora llega y dice, oye, que el precio ha bajado a 30. Bueno, pues si el precio llega a bajar a 30, entonces ya los tres personajes sí estarían dispuestos a pagar. Pero ahora los excedentes habrán cambiado. Pedro tendrá un excedente de ¿cuánto? Pues la diferencia entre el precio que pensaba pagar y el que paga. ¿Qué es todo esto? Él pensaba pagar 80, paga 30, pues su excedente es de 50 unidades monetarias. Juan pensaba pagar 60 y paga 30, pues su excedente sería todo esto. Pues la diferencia entre 60 y 30 son 30. Y el excedente, el otro personaje se llama Andrés. El excedente de Andrés, pues lo voy a pintar en negro, será todo esto de aquí. Y es la diferencia entre lo que pensaba pagar como máximo y lo que paga. Pensaba pagar 40, paga 30, pues tiene un excedente de 10. Y en total, en conjunto, en esta economía se ha producido
un excedente total por parte de los consumidores de 90 unidades monetarias. Bien, todo esto que hemos dicho por parte del consumidor también tendría su reflejo por parte del productor. Pero antes de pasar al productor, vamos a seguir con el consumidor, porque hemos visto cómo contabilizar el excedente cuando es una persona. Es muy sencillo, la cantidad máxima que yo estoy dispuesto a pagar y la cantidad que pago. La diferencia, esa sería mi excedente, sería la valoración que hacemos monetaria de mi satisfacción en esta operación. Si hay más de una persona, pero un conjunto concreto de personas, se podría hacer así, y valorando los precios de reserva de cada uno y la cantidad final que paga cada uno. Bueno, pues la diferencia entre el precio de reserva de cada uno y el dinero que paga, ese será el excedente de cada uno. Si lo sumamos todos, pues tendremos el excedente total. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando en una economía hay un conjunto muy grande de consumidores, no tanto como infinitos, porque eso no es posible, pero un conjunto muy grande que ya nos da para no hacerlo como antes, porque sería tremendamente laborioso, entonces ya hacemos uso de lo que en matemáticas llamamos funciones. O sea que ya el dibujo vendrá representado por lo que en matemáticas conocemos con el término de función. En este caso va a ser la función de demanda. Imaginaros que en un mercado pues tenemos esta función de demanda. La función de demanda me relaciona la cantidad demandada, la cantidad que es una relación entre precio y cantidad, ¿vale? Entonces vendría a ser el precio máximo que se podría pagar para cada cantidad. Por ejemplo, imaginar que esta fuese, si aquí está el 1, pues el precio, bueno, iría aquí arriba, aquí estaría la función de demanda. Bueno, pues eso quiere decir que todos estos que están aquí, su disposición a pagar es superior, o sea, su disposición, imaginar que el precio de mercado está aquí. Bueno, pues todos los que están por aquí arriba tienen una disposición a pagar superior al precio de mercado. O sea, la función de demanda, esta línea que he dibujado aquí, simplemente me marca la predisposición a pagar de los consumidores. Entonces, cuando vayamos a ver la función de demanda, entenderla como una función que nos mide la disposición a pagar. Vale, pues imaginaros que me dicen, vamos a suponer que el precio de mercado vale 50 y este de aquí arriba, este punto de aquí arriba, vamos a suponer que vale 100 y que esta función de demanda pues vale, por ejemplo, cantidad igual a 100 menos P. Vamos a suponer que esa es la función de demanda. Entonces este punto valdría 100 y este punto de aquí, confiar en mí, también vale 100. Pues vale, si el precio de mercado fuese por ejemplo 50, bueno, si este es el precio, yo trazo una línea horizontal. Bueno, os dais cuenta, esa línea corta la función de demanda aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que a este precio se van a comprar, esto tendrá aquí una cantidad, la cantidad equivalente a un precio de 50, pues a este precio se van a comprar todas estas cantidades que hay aquí, pues lo que sea eso. ¿Cuál será el excedente que habrán obtenido los consumidores? Bueno, pues si esta línea refleja la disposición que tenían a pagar y esto refleja el precio que han pagado, pues cada uno, o sea, el que tenía esta disposición, pues es como si hubiese ganado toda esta diferencia. El que tenía esta disposición a pagar, pues como si hubiese ganado esa diferencia. Y si eso lo hacemos con todos, pues al final nos sale el área de ese triángulo, que es muy fácil de calcular. El área de un triángulo, recordar que la base por altura partido por 2. En este caso la base, pues la base será lo que mida de aquí a aquí, o sea, la base será todo esto de aquí. ¿Y cuánto mide eso? Bueno, pues si el precio es 50, si yo sé que la cantidad es igual a 100 menos el precio, como el precio sí que vale 50, pues me voy a hacer calcular la cantidad. Pues si el precio vale 50, pues 100 menos 50 son 50.
Y o sea que todo esto de aquí será 50, la cantidad será 50. Bien, y la cantidad hace de base. La base va a ser 50. ¿Y la altura? La altura de un triángulo, la base está aquí, esto de aquí, pues la altura va desde aquí hasta aquí arriba. Si este punto vale 100 y este punto de aquí vale 50, pues de 50 a 100 van 50, pues la altura volvería a ser 50 y partido por 2. ¿Y cuánto vale eso? Pues 50 por 50 son 2500 y la mitad de 2500 pues son 2500 y 1250. Pues ese sería el excedente de los consumidores a este precio. Pero, claro, en un mercado también está la otra parte, la parte de los productores. Entonces vamos a hacer un estudio, pero ahora nos vamos a colocar en el otro punto de vista, el productor. Porque para que haya una transacción, alguien tiene que comprar, pero alguien tiene que vender. Entonces ahora nos vamos a situar desde el punto de vista del productor. Imaginaros que yo quiero vender esto. Bueno, esto no vale mucho, pero imaginaros que yo estaré dispuesto a venderlo por €1. Menos no. Menos le saco más placer escribiendo, ¿vale? Entonces este es el precio mínimo que vendería, a €1. Sin embargo, alguien pues le hace mucha falta y me dice, Paco, te doy €2. Toma. Entonces hay una transacción en la que yo, por ejemplo, salgo beneficiado. Ahora a mí no me importa cuál es el excedente de ese consumidor, ¿vale? Pues tendríamos que ver cuál era su predisposición a pagar y cuánto ha pagado. El cuánto ha pagado sí eran €2, pero la predisposición máxima que tenía no lo sabíamos, entonces no se valoró el excedente. Pero el nuestro sí, o sea, el mío sí, porque mi predisposición a cobrar era €1, o sea, yo por menos de €1 no lo vendía y me han pagado 2. O sea, mi excedente sería €1. Yo he ganado €1 más de lo que pensaba ganar. Entonces, cuando hay un productor solo, muy fácil, es la diferencia entre el precio que cobra y el precio que pensaba cobrar como mínimo, ¿vale? Esa diferencia le dará al productor una satisfacción que eso vendrá a ser el excedente del productor. Pero ¿qué pasa si hay 3 productores? Por ejemplo, Andrés, Belén y Carlos. Tenemos 3 productores que venden los mismos objetos, libros. Y Andrés dice, a ver, yo vendería libros, por ejemplo, a €10. Por debajo de €10 no me merece la pena vender los libros que tengo, son libros de segunda mano. Prefiero quedármelos yo y volver a releerlos. Belén dice, vale, le tengo mucho cariño a los libros y yo los vendería, pero a €20. Si me dan €20, la satisfacción que me produce en €20 es mayor que volver a releer un libro que ya he leído. Y Carlos, pues es el que más cariño le tiene a los libros. Y vamos a suponer que este dice, no, yo por debajo de 40 no me desprendo de un libro. Además, son libros con una encuadernación muy buena porque el precio, fijaros qué precio tiene. Pero bueno, son precios puestos al azar. Y Carlos dice, por debajo de 40 no vendo un libro, me lo quedo yo. Bien, vamos a suponer que el precio de mercado, por ejemplo, bueno, primero vamos a dibujar esto, aquí vamos a poner el precio y aquí la cantidad, por ejemplo, un libro, 2 libros y 3 libros. Vale, cada uno es como si tuviese un libro. Entonces, los precios son 10, 20 y 40. Aquí pondré el 10, por aquí irá el 20, 30 y 40. O sea que a €10, al precio de €10, Andrés sí vendería. ¿Vale? Y aquí vendería Andrés. Luego, para que venda Belén, tienen que subir el precio a €20. O sea, aquí vendería Belén. Y luego, para que venda Carlos,
el precio debería subir hasta 40 euros. Aquí ya vendería Carlos. Vale, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio de mercado fuese, vamos a poner un precio de mercado de 50 euros? Vamos a ver cuántas transacciones se producirían a ese precio. Pues si el precio de mercado fuese de 50, el precio fuese 50, bueno, pues yo lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal a partir del 50. Bien, esa línea me deja consumidores por encima y consumidores por debajo. Los consumidores que están por debajo sí que van a vender su producto. ¿Por qué? Porque el precio de venta es superior al precio mínimo al que ellos iban a vender. Por ejemplo, Andrés pensaba vender a 10 y le dan 50. O sea que Andrés, pues más feliz que una perdiz, él vende, hace la operación y ¿cuánto gana? Pues Andrés ganaría 40. O sea, Andrés tendría una satisfacción medida en términos económicos, un excedente de 40 unidades monetarias. ¿Y Belén? Bueno, pues Belén, ella pensaba vender a 20 y le ofrece 50, vamos, le da el libro hasta envuelto. O sea que Belén, ella va a ganar pues de 20 a 50 a 30. Ella va a ganar 30 euros. Sin embargo, Carlos dice, Carlos también vendería. Vamos a ponerle a Carlos, no me da cuenta, vamos a ponerle a Carlos 60. Voy a ponerle aquí a Carlos 60. Y Carlos dice, pues yo a 50 no voy a vender. Le tengo más cariño al libro que los 60 euros. Entonces, en este caso se produciría un excedente de 70 euros. Si el precio subiera, por ejemplo, ¿a cuánto? A 60 mismo. Vamos a suponer que el precio sube a 60, ahora el precio es 60. 60 es la disposición, el precio mínimo que cobraría Carlos. Pero, a ver, para que el ejercicio sea más sencillo, siempre que toquemos el precio mínimo, el vendedor vende. ¿Vale? A ese precio le daría igual, pero vende. Vamos a suponer que vende. Bueno, pues ¿qué pasaría, por ejemplo, con Andrés? Pues el excedente de Andrés ya no sería 40. De 10 a 60 van 50. El excedente de Belén, pues de 20 a 60 van 40. Y el excedente de Carlos, pues Carlos, si él pensaba pagar, si él piensa vender a partir de 60 y le dan 60, su excedente es cero. O sea que puede salir cero, ¿eh? O sea que el excedente total sería de 90 unidades monetarias. Recordad que el excedente es simplemente una valoración que hacemos de la satisfacción. En el momento ya que el precio supere a 60, pues ya también Carlos tendrá cierta satisfacción. Aparte de vender el libro y tener lo que ha cobrado, pero tendrá un plus de satisfacción. Bien, normalmente en los mercados no hay un conjunto tan pequeño de productores, sino que estudiamos mercados en los que hay un conjunto más grande de productores. Igual que hay un conjunto grande de consumidores, también hay un conjunto grande de productores. Entonces, para eso, lo que hacemos nosotros es dibujar otra función, similar a la función de oferta. La función de oferta, digamos que se relaciona con el mundo del consumidor, la función de demanda. La función de demanda se relaciona con el mundo del consumidor y la que voy a hacer ahora es la función de oferta, que está ligada al mundo del producto. La función de oferta es una función que va a ir creciendo. Vamos a suponer que la función de oferta pues va así, ¿vale? Esto quiere decir, aquí pondremos la cantidad, aquí pondremos el precio. ¿Por qué va subiendo? Pues porque conforme aumenta el precio, la cantidad que se va a ofrecer va a ser mayor. O sea, conforme va subiendo el precio, pues habrá más productores que estarán dispuestos a vender. Cada uno tendrá su precio de reserva y conforme vaya subiendo el precio, pues ese precio habrá superado a muchos precios de reserva. Pues todos los precios de reserva que queden por debajo, pues todos esos productores van a vender. Entonces la idea es que conforme aumenta el precio, pues la cantidad ofertada va a aumentar. Bien, vamos a suponer que esta función, la función de oferta, pues vale, por ejemplo, 10p, por decir una 2p mejor. 2p.
Vale, sería una recta, aunque no lo parece, sería una recta, ¿eh? Vale, vamos a suponer que el precio de mercado, es 40. ¿Cuál sería el excedente de los productores? Bien, a un precio de 40, esta línea que voy a dibujar aquí, esa línea me refleja el precio al que van a vender los productores. La línea de oferta, la línea esta de aquí, esta línea, lo que me va a indicar es el precio mínimo que estaban dispuestos a cobrar los productores. Pues todos aquellos que estén por debajo de la línea roja que he dibujado aquí, horizontal, todo eso sí que van a vender. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay uno que tiene, este sería su precio mínimo. Como el precio de venta está por encima, hay una diferencia entre el precio mínimo al cual él vendía el producto y el precio de mercado, pues como el precio de mercado es superior a su precio mínimo, él va a vender. Pero no solamente ese, sino cualquiera que esté por aquí. Todas estas operaciones se van a realizar. Todos aquellos que el precio mínimo, ya los que están por encima de la línea roja, todos estos productores tienen un precio mínimo superior al precio de mercado y esas operaciones no se van a realizar. Pero todos los que están por debajo de la línea roja, esas operaciones sí que se van a realizar. Entonces, ¿cuál sería el excedente en este caso? Pues el excedente sería pues, ir sumando pues, cada una de estas líneas, que serían infinitas, y eso matemáticamente nos lleva al concepto del área de esa figura. O sea, aquí imaginar un conjunto muy grande de personas, cada una con su predisposición, con su precio mínimo, y para cada una de ellas pues, habría una valoración, su precio mínimo y el precio que cobra. Y entonces saldría una línea vertical, y si eso lo hacemos para todos los puntos que hay aquí, que son infinitos, nos saldría el área de un triángulo. Digamos, una manera muy burda y muy poco sutil de pasar, de introducirnos en el concepto de la integral. ¿Vale? Esto nos llevaría, mediante el concepto de la integral, nos llevaría al cálculo de un área. Obviamos el concepto de integral y simplemente nos quedamos con lo que nos interesa, que sería la idea del área de esa figura. Esa figura es un triángulo rectángulo y el área de un triángulo pues, vendría a ser base por altura partido por 2. Vamos a suponer que la base va a ser esta de aquí. No sé cuánto mide esto. Vale, pues si el precio es 40, esta es la cantidad ofertada. A ver, si el precio es 40, si yo aquí cambio la P por 40, pues 2 por 40 son 80. O sea que aquí iría un 80. O sea que la cantidad va a ser 2 por 40, 80. Y esta sería la base. La base sería esto de aquí, pues 80. La altura sería esto de aquí, que son 40. Y partido por 2. Estos son 3.200 entre 2, 1.600. O sea que el excedente del productor sería 1.600 unidades monetarias. Si todo esto lo combinamos y juntamos el excedente del productor con el excedente del consumidor, pues nos llevaría, por ejemplo, a una situación más realista en la que imaginar que esta es la función de demanda, vamos a suponer que esta es la función de oferta y este sería el punto de equilibrio. Vamos a suponer que no hay ninguna interferencia por parte del Estado, no hay ninguna imposición de precios máximos, precios mínimos, no hay aranceles, no hay historias raras. O sea, vamos a dejar que el mercado funcione libremente. Los mercados, por norma general, suelen ser eficientes, por norma general hay fallos y están bien definidos. Pero aquí vamos a suponer que no hay ningún fallo. Por ejemplo, con un monopolio sí que habría fallos, ¿vale? Pero vamos a suponer en este caso que el mercado funciona de forma eficiente. Eficiente significa que una vez que se produce el equilibrio se va a localizar aquí. No va a ser posible, o sea, aquí en esta situación habrá consumidores que habrán ganado y consumidores y productores que habrán ganado. Luego habrá consumidores que no van a pagar, que no van a entrar en el juego porque el precio es superior a lo que pensaban pagar, y productores que tampoco van a entrar en el juego porque el precio es menor a lo que ellos estarían dispuestos a vender. Pero
aquellos que sí han entrado en las transacciones, bueno, pues tendremos una cantidad ofertada y tendremos un precio de equilibrio. Bueno, pues sería difícil, se dice que es eficiente porque no es posible que mejoren más personas sin que empeoren otras, ¿vale? Si pudiésemos conseguir que hubiese más personas que mejorasen su situación sin que ninguna saliese perjudicada, entonces no sería eficiente, se podría llegar a esa situación, pero en este caso, ya os digo, no se podrá mejorar sin perjudicar a otra, por eso se dice que es eficiente. Vale, ¿cuál sería en este caso el excedente del consumidor y el productor? Pues recordad que esta recta que va bajando es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. Este sería el punto de equilibrio y esta sería la cantidad de equilibrio y este sería el precio de equilibrio. Este sería el precio al que se van a producir las transacciones y este sería el volumen total de transacciones realizadas. Entonces, si miráis desde la línea que parte del precio hacia arriba, pues nos encontraremos con la curva de demanda. La curva de demanda me medía la disposición a pagar. O sea que toda esta área que hay aquí es la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar los consumidores y lo que efectivamente han pagado. Eso sería el excedente del consumidor. Este sería el excedente del consumidor. Por lo que valga eso. Vamos a suponer que la cantidad de equilibrio vale 100, voy a inventármela, y que el precio de equilibrio que vale 40, y vamos a suponer que esto de aquí vale, por ejemplo, 80. Me he inventado 3 valores. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el excedente del consumidor? Pues lo que valga el área que es rayado en azul. La base, por lo que mida esto, que son 100. La altura, por lo que vaya de 40 a 80, que son 40, y partido por 2, que son 2000. 2000 sería el excedente del consumidor. Si ahora miramos desde el punto de vista del productor, este es el precio que van a cobrar por estas 100 unidades vendidas, y esto que hay aquí abajo era el precio mínimo de cada uno de ellos. Era lo que cada uno de ellos estaba dispuesto como mínimo a cobrar. Si le pagaban más, estupendo. Pero de ahí no bajaba. Entonces, para cada uno de los productores, pues habrá una línea de estas que medirá su excedente. Si eso lo hacemos con todo, pues serán infinitas líneas que me dará, en el fondo, acudiendo a la herramienta matemática de la integral, nos llevaría al cálculo de ese área. Ese área, como un triángulo, pues directamente calcular el área de ese triángulo, o sea que sería el excedente del productor. Y en este caso, pues la base sigue siendo 100, la altura de 0 a 40 van 40, y partido por 2, que eso va a ser también 2000. No tienen por qué coincidir, en este caso han coincidido, y el excedente total pues nos llevaría a 4000, que es la suma de los dos excedentes. No se podría mejorar esto en el sentido de que yo no podría modificar aquí consiguiendo que haya ganadores sin que haya perdedores, ¿vale? Luego ya veremos, en otro vídeo ya veremos cómo la fijación de precio, porque sería el precio de equilibrio. Pero imaginaros que el gobierno dice, no, este va a ser el precio mínimo. O sea, voy a fijar un precio mínimo. O sea, por debajo de ese precio no se puede vender por la razón que sea. Imaginad que queréis proteger a un sector. Y porque creemos que es un sector muy vulnerable y aparte muy importante para la economía. Y se quiere proteger a ese sector y se impone un precio mínimo. Es el precio mínimo al cual van a vender. Bueno, pues la imposición de un precio mínimo podría tener efecto o podría no tener efecto, si ya lo veremos en otro vídeo. Todo eso irá en función de si el precio mínimo está por encima del precio de equilibrio o por debajo. Pero eso ya, como os digo, será materia de otro tema donde trataremos los precios máximos y mínimos y los aranceles, o sea, los impuestos. Muy bien, pues espero que esto haya quedado un poco claro y ya hasta el siguiente vídeo.